Vamos a la siguiente ponencia y hemos querido invitar a un vecino del pueblo de Bueño, un pueblo que está al lado de la ciudad, lleno de vida, y en el que pues, se da el fenómeno de, de que viva gente que seguro que como en todo Ribera de Arriba, use la ciudad de Oviedo como un centro de trabajo y con bastante porcentaje en Ribera de Arriba, por cierto, pero que están intentando en atraer cultura y centros culturales al propio pueblo para darle ese tipo de equipamientos que les hacen posible la vida ahí en vez de desplazarse al otro lado. Y, probablemente sea un fenómeno también de doble cara y de un peligro inminente para los vecinos y para la ciudad. Vamos a ver cómo ha funcionado cómo funciona el recién inaugurado centro, la Central Artística de Bueño y todo lo que se vive en el pueblo vamos a escucharlo a través de la boca de un vecino que además, pues lo tenemos aquí, se llama José Tuñón Bárcena, es licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo. En el año 1977 ingresó en el Cuerpo de Técnicos de Administración General de la Diputación Provincial de Oviedo, prestando servicios en distintos departamentos y desempeñando jefaturas en diversos puestos de trabajo. Con la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía y la extinción de la Diputación Provincial, quedó adscrito a la Consejería de Presidencia como letrado al servicio de la Junta General, ingresando en su cuerpo de letrados en 1989. En la Junta General desempeñó durante más de 20 años el cargo de letrado mayor. Actualmente está jubilado, conoce bien Bueño, lleva tiempo viviendo ahí y pues vamos a escucharle a ver qué nos aporta en todo este galimatías que se está montando entre la ciudad, campo y naturaleza. Adelante. Muchas gracias por la presentación y buenos días a todos. Después de asistir a las brillantes conferencias que acabamos de disfrutar, me corresponde ahora, gracias, dentro de las jornadas de territorios equilibrados, reconducir la disertación hacia un punto muy concreto de nuestra geografía. Vale, muchas gracias. Sí. Decía que vamos a reconducir estas palabras a un punto muy concreto de nuestra geografía, Bueño, un pueblo muy pequeño, y relatar como vecino lo que fue y lo que es un pequeño pueblo de un pequeño municipio visto desde la experiencia personal de un residente en esta aldea. Desde que nací, vivo en Bueño, por lo que en torno al impacto de los equipamientos en infraestructuras físicas y culturales, lo que voy a contar corresponde, grosso modo, a vivencias personales. Antes, en Bueño, el Bueño de mis primeros recuerdos aparece como un lugar donde, por poner algunos ejemplos, al llegar el invierno, entonces llovía más y hacía más frío que ahora, y siendo el pueblo muy llano, los caminos se encharcaban y era todo un barrizal. De las dos fuentes que había en Bueño, la fuente de arriba y la fuente de abajo, esta tiene su origen en una cercana mina de hierro de la que, abandonada, surge un manantial que la abastece. Se trata de una construcción como muchas que hay en toda Asturias, con caño, bebedero para el ganado y lavadero, este con dos partes, una para lavar y otra para aclarar la ropa. La fuente arriba, del mismo tipo pero cubierta, tiene su manantial a mitad de la montaña que cierra el pueblo por el norte, en la Yamiella. Y al contrario que la otra fuente, que se conservaba con una sextaferia anual, la de arriba era rara la semana que no había que acudir a reparar la traída,
pues de tubos de grés las raíces de las plantas invadían sus conexiones y producían abundantes averías. Recuerdo que tener que ir a reparar la traída cada 2 por 3. El manantial de la Yamiella es muy escaso, especialmente en verano, y para poder coger el agua para las casas, obviamente había que acotar la fuente para llenar los calderos. Otra cosa que recuerdo de aquella época, mediados más o menos del siglo XX, eran las riadas que padecía el pueblo constantemente. En mi casa entraba el pueblo por la ventana y en otras alcanzaba la segunda planta. Cuando se presumía la inundación, había que quedarse las noches de guardia vigilando para ver si aumentaba el nivel, pues había que sacar el ganado de las cuadras para las zonas más altas y subir los enseres al piso de arriba o ponerlos sobre la mesa o un armario, tratando de minimizar los desperfectos de la riada. La humedad en los inmuebles tardaba meses en desaparecer. Estos son algunos ejemplos de cómo eran las infraestructuras, o mejor, la falta de infraestructuras del pueblo en aquella época. ¿Cómo es ahora? La verdad es que estas condiciones fueron cambiando. Con el paso del tiempo se construyó una escollera a la vera del río Nalón, obra que durante decenios libró al pueblo y a la vega de sus avenidas. Por cierto, que fue una solución definitiva hasta que se perforó el dique para verter las aguas residuales de Ferreros, un pueblo cercano, al río. Y claro, cuando subía el caudal, el agua salía por el hueco e inundaba todo el valle, el pueblo y la vega. Así estuvimos unos cuantos años sufriendo nuevamente las avenidas. Parece que ahora se va a arreglar el problema, aunque hay que luchar con la idea de que al río hay que dejarle su espacio natural, con lo que Bueño y su vega, al ser cauce del río Nalón, desaparecerían. Otras importantes mejoras del pueblo fueron la traída de agua desde Quintanilla para su distribución domiciliaria y la construcción del saneamiento, obras financiadas y ejecutadas por la Diputación Provincial a finales de los años 70. También se resolvió definitivamente el problema del agua en las calles. Se hizo mediante sextaferia los fines de semana. El ayuntamiento pagaba los materiales y los vecinos ejecutaban las obras. Así se mantuvo hormigonado el pueblo hasta que recientemente, con motivo de las obras de mejora financiadas por el ayuntamiento, se renovó el pavimento con materiales de mejor calidad. Materiales que, por cierto, resultan inadecuados para poder optar a pueblo más bonito de España, que requiere otro tipo de solución. Esta última obra municipal supuso que Bueño cuente con iluminación pública de tecnología LED, red de gas natural, telefónica, red de fibra óptica, es decir, que Bueño dispone de las infraestructuras más avanzadas existentes en la actualidad. También se dio solución a las averías de la conducción de la Fuente Riva, instalando una nueva traída de aguas. Se evitó la instalación en la vega de Bueño de una industria papelera que acabaría con el suelo de la mejor calidad para su explotación agrícola. Claro que si no se construyó la fábrica fue más por razones económicas de mercado que por la oposición que se produjo sin fisuras de los vecinos. La comunidad autónoma mejoró la carretera de Bueño a Ferreros, que ahora está en perfectas condiciones, lejos del estrecho camino de Garavilla, lleno de baches y curvas de mediados del siglo pasado, vía que dispone ahora de aceras y alumbrado, financiado por el ayuntamiento. También el ayuntamiento mejoró notablemente la carretera de Bueño a El Caleyo. También en la actualidad Bueño, como los demás núcleos del concejo, dispone de un servicio de transporte público a precios muy asequibles, obviamente financiado por el ayuntamiento. En otro campo de infraestructuras, las culturales, en Bueño han sido rehabilitadas hacía mucho tiempo las antiguas escuelas nacionales
construidas en 1918, financiadas por el filántropo don Graciano Sela, edificio en el que el ayuntamiento hizo una importante inversión y en el que vino funcionando primero la Casa de Cultura de Bueño y después, desde 2007, pasó a ser la sede de la Asociación Cultural, asociación sin ánimo de lucro que lleva a cabo la organización de multitud de actividades culturales. Organiza las fiestas del pueblo, los carnavales, la hoguera de San Juan, un festival internacional de jazz que se mantiene desde hace ya más de 20 años, unas jornadas de encuentros corales, un ciclo de cine de verano al aire libre, un festival de fado y poesía, un certamen de pintura rápida, organiza las fiestas de Halloween, un ciclo de cine para niños, un Belén, iluminación de Navidad, un concierto de fin de año, entre otros actos tales como excursiones, conferencias, concursos y otras actividades. La Asociación Cultural de Bueño, con el apoyo del Ayuntamiento, obtuvo de la Fundación Príncipe de Asturias la declaración de Bueño como pueblo ejemplar de Asturias en el año 2012. También en Bueño funcionan 2 coros amateurs. Pero el impacto más importante de los equipamientos culturales ha sido la reciente inauguración de 2 instalaciones muy relevantes, a las que antes se ha hecho referencia. Por un lado, la rehabilitación del Palacio de los Prieto, ahora Casa de las Ciencias y las Artes, adquirido por el Ayuntamiento, y por otra, el Centro Artístico de Bueño, instalaciones que pretenden albergar los eventos culturales más importantes del municipio, tal como en los primeros meses de su funcionamiento ya viene haciendo. En efecto, el Palacio de las Ciencias y las Artes tiene su sede el Aula de las Matemáticas y las Ciencias de Bueño. Perdón. El aula, promovida por el Ayuntamiento de Ribera Arriba y la Universidad Autónoma de Madrid, perdón, que dirige el profesor Juan Luis Vázquez, tiene por objeto, como se recoge en su presentación, ser un foro para la distribución de las matemáticas como un saber milenario que resulta imprescindible para la sociedad del siglo XXI y pretende realzar la importancia de sus íntimas relaciones con las obras, con otras ciencias y su creciente imbricación en la sociedad y la cultura. Hoy nadie duda de que la automatización, la digitalización y la modernización de los fenómenos técnicos y sociales, desde la alta tecnología a la vida diaria, necesitan las matemáticas y son en buena parte creación y consecuencia de estas en combinación con las ciencias tecnológicas. Juan Luis Vázquez, director del aula, fue catedrático de Matemática Aplicada en el Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid, de la Universidad Autónoma de Madrid, hasta 2016 y es en la actualidad profesor emérito de la Universidad Autónoma de Madrid y académico numerario de la Real Academia de Ciencias Físicas y Químicas. Ha obtenido, entre otros muchos premios, el Premio Nacional de Investigación Julio Rey Pastor en 2003. En 2015 fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Oviedo y en 2018 recibió la medalla de la Real Sociedad Matemática Española. El aula ya celebró 2 sesiones. La primera tuvo lugar el 25 de septiembre, con brillantes intervenciones de los profesores Salvador Ordóñez, es rector de la Universidad de Alicante y de la Universidad Menéndez y Pelayo de Santander, catedrático de Geología, y de Consuelo Martínez, catedrática de Álgebra de la Universidad de Oviedo y académica correspondiente de la Academia de Ciencias de España. Otra sesión se celebró el 6 de noviembre pasado, con participación de los profesores Francisco Marcellán, profesor emérito de la Universidad Carlos III de Madrid, que ha sido presidente de la Real Sociedad de Matemática Española de 2015 a 2022 y en la actualidad es miembro de la Junta Directiva de la Confederación de Sociedades Científicas de España, y del profesor Manuel Castro, catedrático de la Universidad de Málaga y actualmente presidente de la Sociedad Española de Matemática Aplicada. Este recinto
el 6 de octubre. En este recinto, el 6 de octubre, también tuvo lugar la presentación del libro Mi vida musical del maestro Carlos Prieto, en el que tras el acto de presentación el prestigioso chelista ofreció un concierto. También se han celebrado recientemente otras presentaciones, conferencias y conciertos. En el edificio actualmente se mantiene instalada una exposición de Herminio Álvarez, artista cuyas preocupaciones más importantes son el equilibrio, el movimiento perpetuo y el electromagnetismo, utilizando para sus obras diversos materiales como la madera, metal, hilos, cristal, los cuales trabaja haciendo en los temas que le preocupan, como son la reflexión de lo invisible, la tensión y lo inestable. En el Centro Artístico de Bueño, otro edificio al que se refirió en la presentación el señor alcalde, diseñado por 4 jóvenes arquitectos zaragozanos, ganadores del concurso convocado por la Fundación EDP, tras la reciente inauguración a la que asistió el embajador de Portugal y tuvo lugar un concierto de la fadista portuguesa Camiño. También albergó, además de una exposición, la recogida y selección de obras de arte, certamen de pintura rápida de Bueño. El edificio, como también dijo el alcalde, está llamado a albergar grandes efemérides culturales. Habrán observado que se citan reiteradamente referencias a la Sexta Feria. Hay que destacar que en Bueño aún se mantiene esta figura del derecho consuetudinario asturiano, tan importante en otras épocas y ahora prácticamente desaparecida porque con el aumento de las prestaciones y servicios municipales se fueron absorbiendo casi todas las funciones que desarrollaba. Pues bien, en Bueño, pese a que el ayuntamiento financia un servicio de limpieza municipal, todavía en el ámbito de la limpieza de caminos y calles se mantienen las estaferias que se realizan los fines de semana del mes de enero todos los años y se lleva a cabo una limpieza de calles y plaza más allá de la que habitualmente hace la empresa en el futuro. En todo caso, esto es como es Bueño en la realidad. Un lugar donde, como antes se decía, en buena parte es un pueblo donde vive la gente que normalmente no vive en Bueño, sino que trabaja en Oviedo y vive en Bueño. En el futuro, Bueño necesita resolver definitivamente el problema de las avenidas del río Nalón para defender su núcleo urbano y su vega. Sabemos de las gestiones del Ayuntamiento con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, pero no acaban de llegar a buen puerto. Se echa en falta que esa competencia no sea transferida a la comunidad autónoma, que sin duda facilitaría la gestión. De todos modos, el problema más grande que debe afrontar Bueño en los próximos años es dar una solución a la situación de su vega, actualmente abandonada en su totalidad, cuando, como ocurre en casi toda Asturias, hasta mediados del siglo pasado toda superficie apta para el cultivo estaba explotada y en producción, y ahora todo ello abandonado y sin aprovechamiento alguno. Los reiterados intentos de llevar a cabo una concentración parcelaria no acaban de prosperar, como tampoco la prevista intervención municipal para su adquisición y explotación mediante concesión, combinando los modelos agrícolas para hacerlos más sostenibles, tal como se recoge en las conclusiones de las jornadas Territorios Equilibrados, el marco de relaciones rural-urbano celebradas el año pasado en esta misma sede. Otra aspiración del futuro de Bueño y de todo el municipio es la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, documento que redactado por el Ayuntamiento y aprobado tras su exposición pública por la Corporación Municipal, una y otra vez atasca su tramitación en instancias superiores sin que el municipio disponga de un instrumento de planificación tan importante. Bueño es sede del Centro de Interpretación del Hórreo, centro al que acuden multitud de visitantes. Pero también aspira a disponer,
como complemento de este centro, de un museo etnográfico que recoja la vivienda tradicional asturiana y sus enseres, la cuadra, la cubil, los aperos de labranza, con el fin de mostrar a los visitantes el modo de vida de los pueblos y que sirva también como objeto de investigación y estudio de un tiempo ya pasado, pues prácticamente desde mediados del siglo anterior fueron abandonándose las labores que durante centurias desarrollaron los habitantes de las zonas rurales asturianas, cultura que fue transmitida de padres a hijos generación tras generación, quedando en desuso muchos enseres y utensilios imprescindibles para la vida en el campo y que inexorablemente van a desaparecer. La necesidad de conservar estos elementos aconseja acometer la creación de un instrumento de este tipo inexistente en el entorno de la zona central asturiana y que en Bueño tendría su adecuada ubicación. El Ayuntamiento de Ribera de Arriba, que viene patrocinando los 3 primeros premios desde hace 2 décadas del certamen de pintura al aire libre que organiza la Asociación Cultural de Bueño, junto con su propio patrimonio artístico, ya dispone de un notable número de obras de arte que bien merece que sean expuestas a la contemplación pública. De ahí que se estima procedente la creación de un museo que albergue este patrimonio. Y naturalmente Bueño sería la sede ideal. Tal vez, y para comenzar, se podrían dedicar algunas de las salas de la Casa de las Ciencias y las Artes, que se inauguró con la interesantísima exposición ya referida, actualmente abierta al público para albergar este servicio. La cercanía de nuestro pueblo y en general del municipio a la capital del Principado, y dado que nos encontramos en la era digital del conocimiento y la información, resulta necesario contemplar en el futuro una mayor relación entre lo rural y lo urbano, más allá de la referencia a la vida en el pueblo y el trabajo en la ciudad, aprovechando las buenas condiciones de vida en el municipio para participar más intensamente en la actividad de la ciudad. Hemos hecho reiteradas referencias al modo de vida del municipio desde mediados del siglo pasado hasta la fecha y hemos visto cómo de una economía eminentemente rural, las vegas del municipio y particularmente las de Vegalencia, Soto de Rey, Soto de Ribera, Bueño de Palomar, pueblos del concejo de Ribera de Arriba, entonces estaban totalmente cultivadas, preferentemente de maíz y faves, y donde la industria era poco más que algunas canteras y areneros. En la actualidad se han instalado la térmica, la central lechera de Arias y otras pequeñas industrias en el polígono de Valencia, modificando drásticamente la economía municipal. Hasta ahora, el abandono de la actividad agraria, el porcentaje de ocupación y la aportación al PIB de este sector lo ponen así de manifiesto, y en particular la modificación del modelo de producción y el cambio en la generación de energías y la necesidad de descarbonización que llevan a la desaparición de la central térmica, ya prácticamente cerrados todos los grupos de carbón y únicamente funcionando, no se sabe si por mucho tiempo, los de ciclo combinado, ponen de manifiesto la necesidad de diversificar la economía pensando en la instalación de parques científicos y tecnológicos, aprovechando las buenas condiciones de comunicación y la cercanía de la capital a la capital del Principado. Y en cuanto a los aspectos culturales, cabe pensar que como hasta ahora el ayuntamiento siga patrocinando la labor de las asociaciones sin ánimo de lucro existentes en Bueño y en todo el municipio para que sigan aportando su buen hacer a los vecinos de Bueño. En el futuro también convendría proseguir con las excavaciones de los castros existentes en el municipio y mejorar el patrimonio cultural, como recuperar el Palacio de Doña Urraca de Sotorrey, convirtiéndolo en la sede del Grupo Vestilla. En fin, Ribera Arriba, lugar en que hay constancia de haber
sido habitado desde hace siglos. Existen cuevas, castros y restos arqueológicos que lo acreditan. Disfruta de diferentes equipamientos culturales que habrán de continuar mejorándose, pero en todo caso seguirá existiendo y en el futuro será lo que sus habitantes quieran. Muchas gracias.